Seguimos adelante, predicando el Evangelio como el Señor nos lo ha mandado. La iglesia continúa. Así que gracias a Dios por estar aquí todos ustedes hoy frente a sus receptores para este mensaje que tenemos para hoy. Y quisiera iniciar leyendo lo que nos registra Lucas capítulo 18, versículo 8. Lucas 18:8, que dice, el Señor dice, os digo, pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una pregunta que hace Dios, nuestro Señor. Cuando venga Él, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, uno se pregunta y la gente se pregunta, ¿en verdad se está buscando a Dios? ¿La gente está buscando a Dios hoy o se está apartando? Algunos dicen que la iglesia está decayendo y existe hoy una manera de pensar que se conoce como el posmodernismo. Esta manera de pensar que tiene la gente hoy dice que no hay un Dios creador, que el mundo apareció así. No hay un Dios que controla todo bajo su providencia. Un Dios que pondrá fin a este mundo y marcará el comienzo de los cielos nuevos y la tierra nueva. Hoy se piensa que todo es relativo. Puede que sí, puede que no. No hay verdades absolutas. Por eso se habla del relativismo moral. ¿Y eso qué significa? Que, bueno, puede que sea bueno, puede que sea malo. Lo que es bueno para ti puede ser malo para mí. Y lo que es bueno para mí puede ser malo para ti. Eso no es ningún problema. Todo depende de la lupa con que se mire. Así que nosotros los seres humanos somos los que decidimos qué es lo bueno y qué es lo malo. No es la Biblia, ni Dios, ni nadie. Cada quien es libre de creer lo que quiera. Y es por esto que estamos presenciando algo crítico en nuestros días. Y volviendo a este versículo que acabamos de leer, el Señor hace esa pregunta muy crucial. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? La gran pregunta. Ahora, nuestro Señor profetizó que hacia el futuro la maldad sería tan grande que el amor de muchos se enfriaría. Así que la pregunta que tenemos ante nosotros es muy deprimente. La Biblia no nos asegura que debemos esperar que todo el mundo se convierta antes de que Cristo regrese. Tampoco debemos suponer que, bueno, al fin y al cabo, pues todas las personas son buenas y aunque piensen un poco diferente, pues al fin y al cabo todo estará bien y todos irán al cielo. No, la realidad es que moral y espiritualmente el mundo no está mejorando. Cuando uno ve las noticias, la televisión, es sumamente desalentador. Como decía David en el Salmo 12:1. Quisiera que lo leyéramos. Salmo 12:1. Dice David, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Se acabaron los piadosos. Ya en su tiempo David vio la degradación moral, hasta el punto que se pregunta, ¿habrá alguien que haga el bien sobre la tierra? Cuando hoy vemos lo que está sucediendo,
en nuestra sociedad. El fracaso del matrimonio, los abortos, la drogadicción, la criminalidad. ¿Dónde se ve la fe? Por eso decíamos al comienzo, ¿la gente está buscando a Dios o se está apartando? Pero también no solo afuera. A veces no se ve la fe en Dios. También a veces dentro de la propia iglesia de Jesucristo. Pareciera que el testimonio del Señor se debilita por la falta de consagración y la carnalidad de algunos dentro de la iglesia. También la falta de fe en la revelación de la palabra. Falta de fe en que hay un juicio que va a venir, un cielo y un infierno. Y algunos viven como si esto no fuera verdad. Fue por esto que el Señor preguntó, cuando yo regrese, ¿habrá fe en la tierra? ¿Qué podemos decir frente a esto? Y algunos también dicen que, pues, la iglesia no es necesaria. Bien, la iglesia puede ser que llegue a debilitarse. Y estoy hablando de la iglesia en general. Puede ser que llegue a debilitarse. ¿Y por qué? En primer lugar, por la educación secularista. ¿Qué significa esto? El secularismo tiene que ver con la manera como la gente piensa acerca de la vida y su mundo. Vivimos en un mundo secular, en el cual ya no importan las cosas de Dios. No importa la iglesia. La moral es relativa. Los jóvenes hoy están recibiendo una educación secular, especialmente cuando se trata de la educación pública. Al sistema educativo secular de los colegios y las universidades públicas no les importa la religión. Por lo tanto, se prohíbe enseñar religión en las escuelas y los colegios públicos. Pero las instituciones educativas privadas tampoco se salvan. El secularismo es malo porque perjudica la vida de fe, destruye a la familia, debilita al cristiano en su lucha contra el mal, elimina el concepto de pecado y declara que las personas son libres para pensar lo que quieran y hacer lo que quieran. Es grave esta situación. La cultura humanista también perjudica y puede que debilite la iglesia. ¿El humanismo qué es? Sabemos que es una filosofía de vida, una manera de pensar que existió por allá en el siglo XV. Hasta el siglo XV, Dios era el centro del universo, en la era medieval. Pero el humanismo colocó al ser humano como el centro del universo. Quitó a Dios de su lugar y puso al ser humano. Y dijo, el hombre es libre, autónomo, racional. Y todo eso venía de la filosofía griega. Este humanismo dice que no hay principios morales absolutos, sino que el hombre es el que define lo bueno y lo malo. El hombre es el que define lo que es verdad. Y esa es la educación que se está dando en las universidades hoy. Por eso los graduados salen totalmente escépticos, por no decir ateos. Y esos serán los médicos, los jueces y los gobernantes del futuro. Una generación de jóvenes que se están preparando en la incredulidad, sin Dios y sin fe y sin esperanza. A pesar de ese panorama desalentador,
Lo cierto es que la iglesia nunca desaparecerá. Podrá debilitarse, porque vive en medio de un mundo malo, pero nunca desaparecerá. En los primeros siglos del cristianismo, la iglesia fue perseguida, torturada y masacrada, pero no pudieron acabarla. En cada generación se levantan formas de pensamiento que van contra la iglesia, pero nunca han podido destruirla. ¿Por qué? Porque pelear contra la iglesia es pelear contra Dios mismo. El apóstol Pablo dio testimonio de esto. Nosotros leemos en Hechos capítulo 9, la experiencia del apóstol Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1. Dice el registro bíblico, acá dice Saulo, es decir, Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que se hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, del cristianismo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: Señor, ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y aquí se demuestra pues que intentar perjudicar la iglesia o atacar la iglesia es atacar al Señor Jesucristo, a Él mismo. De manera que la iglesia nunca desaparecerá porque es una declaración del propio Señor. En cierta ocasión el Señor dijo al apóstol Pedro, tenemos esto en Mateo 16, 18, lo siguiente. El Señor le dijo al apóstol Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, en primer lugar, Jesús es el edificador de la iglesia. No somos nosotros. El Señor dice: yo edificaré mi iglesia a partir de los apóstoles. En segundo lugar, Jesús afirma que será una iglesia vencedora. Dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y qué es el Hades? La palabra Hades tiene varios significados en la Biblia. A veces significa el infierno, otras veces significa la muerte y la sepultura. Creo que en este contexto se refiere a la muerte. Dice el Señor: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas de la muerte no podrán contra la iglesia. En la antigüedad, debido a las invasiones, las puertas de las ciudades eran sumamente fuertes. Las ciudades estaban amuralladas y tenían una gran puerta principal. Y una vez cerradas esas puertas de las ciudades antiguas, nadie podía salir ni entrar. Entonces Jesús pone de ejemplo esto. Dice: las puertas, que es lo más poderoso, lo más resistente contra los ejércitos. Las puertas de la muerte no prevalecerán, no podrán. Es decir, la muerte no podrá retener a la iglesia. La muerte no podrá tragarse a la iglesia. Hasta que Cristo venga, siempre habrá cristianos sobre la tierra. La historia lo demuestra. Satanás y sus secuaces han querido
destruir la iglesia y no han podido ni podrán. La mayor parte de los apóstoles murieron como mártires, pero la iglesia no se acabó. De manera que el Señor dice, voy a construir mi iglesia y las puertas de la muerte no podrán retenerla. Ahora, hay iglesias locales que se han acabado, pero son iglesias locales. Sin embargo, la promesa es que la iglesia universal, la que está compuesta de todos los verdaderos elegidos de Dios, permanecerá mientras el sol y la luna duren, y los elegidos perseverarán, y asegura que la muerte y la tumba no tendrán dominio sobre los creyentes, y que ellos serán rescatados de la muerte porque van a resucitar. Finalmente el mal será destruido porque no podrá contra la iglesia. Y no podrán contra la iglesia porque la iglesia es también la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente del crecimiento, pues es Él el que regenera nuestros corazones, el que cambia los corazones. Para saber cómo funciona el reino de Dios en el mundo, nuestro Señor enseñó una parábola. Está en Lucas capítulo 13, 18. Lucas 13, 18. Mire esta parábola que enseñó nuestro Dios. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué le compararé? Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. El grano de mostaza es una semilla muy pequeña, pero cuando crece es bastante grande, es un árbol grande, de modo que las aves del cielo vienen y se alojan en sus ramas. La iglesia comenzó con 12 hombres. Luego pasó a ser unos 120 discípulos del Señor en Jerusalén. Y estos discípulos del Señor eran gente sencilla. ¿Qué podría hacer un grupo de personas tan sencillas? No eran los más importantes de la sociedad. Algunos eran pescadores, no tenían una gran educación. Sin embargo, aunque a los ojos de los hombres eran gente insignificante, casi como la menor de todas las semillas, muy pronto empezaron a crecer, se fortalecieron, aumentaron en número y continuaron multiplicándose hasta que poco a poco se convirtieron en un gran árbol. Es decir, la iglesia creció y se esparció por todo el mundo. Y todo eso entonces porque es la obra del Espíritu Santo y por lo tanto es sobrenatural. Si la iglesia dependiera del ser humano, ya hubiera desaparecido. Pero es una institución divina. El Señor es el fundador. La revelación nos muestra a la iglesia existiendo hasta el fin del mundo, por varias razones. Primero, Jesús ha prometido su presencia con nosotros. Leemos en Mateo 28, 16, 20. Mateo 28, 16, 20, lo siguiente. Ya el Señor ha resucitado de entre los muertos, se presenta a sus discípulos y entrega la gran comisión. ¿Y qué dice el Señor a los discípulos que estaban con él? Dice aquí, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, como siempre. Y Jesús se acercó y les habló
diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Es una gran promesa. Por eso la iglesia es indestructible. Pero lo es también porque el Espíritu Santo es el que obra. Uno lee en Juan 16, 8, 10, Juan 16, 8, 10 lo siguiente. Hablando del Espíritu Santo, el Señor dijo lo siguiente. Dijo: cuando Él venga, o sea, cuando el Espíritu Santo venga, porque el Señor fue crucificado y en Pentecostés vino el Espíritu Santo para estar aquí con la iglesia hasta el fin del mundo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado, es decir, Satanás. De manera que el Espíritu es el que obra. Dice aquí que convencerá, convence al hombre de pecado. Todos nosotros vivíamos sin la conciencia verdadera de que somos pecadores. Pero gracias al Espíritu Santo fuimos convencidos. El Espíritu Santo usa la palabra del predicador y habla el corazón del oyente, haciéndole que crea la palabra, que escuche. Fue el Espíritu Santo el que vino a nuestro corazón, nos dio una vida nueva, nos convenció de nuestro pecado, de tal manera que reconocimos que estábamos separados de Dios. Y es Él quien nos ha capacitado para tener fe y acudir a Cristo. Y Dios es el que nos da la capacidad para poder perseverar. Nosotros creemos en la perseverancia de los santos, una doctrina bíblica que creemos profundamente. Si Dios nos ha regenerado y nos ha llamado eficazmente a este estado de gracia, vamos a perseverar. Ahora, esta perseverancia no depende solo de nosotros. Nosotros en nuestra fuerza humana no tenemos las fuerzas para perseverar en los caminos del Señor porque el pecado es un poder terrible. Podemos perseverar, pero porque Dios nos protege y nos preserva del mal. Podemos perseverar y permanecer en Él porque Él nos sostiene. Dios es el que hace que perseveremos hasta el fin y seamos salvos por la eternidad. Por eso la iglesia siempre va a permanecer. En Romanos 8:35, ¿qué nos enseña el Señor? Romanos 8:35 dice, el apóstol dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, en el caso de las persecuciones. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Así las cosas, la iglesia es indestructible. ¿Sabe por qué? Porque es el plan eterno de Dios. ¿Quién puede vencer al Todopoderoso? De manera que así es este plan. El Padre ha elegido un pueblo para Él, la iglesia. El Hijo lo ha comprado con su muerte en la cruz. Él nos ha comprado. Y el Espíritu Santo nos está regenerando, dando vida y trayéndonos hacia Él. A pesar de los avances científicos, el mundo no está mejorando. Está empeorando. ¿Sabes por qué? Porque el pecado todo lo marca. La mayoría de la humanidad no ama a Dios, sino que practica sus propios deseos carnales. Es por eso que el mismo apóstol en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, dijo lo siguiente, Gálatas 5:19, dijo, y manifiestas son las obras de la carne, es decir, las obras de nuestra naturaleza pecaminosa, del pecado de la humanidad. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El mundo no está mejorando. Esto lo estamos viendo a plena luz del día hoy en nuestro tiempo. En medio de este mundo pecaminoso, la iglesia avanza firme, sostenida por el poder de Dios. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Estamos en el reino de Dios por llamamiento. ¿Qué sería de este mundo sin la iglesia? ¿Quién anunciaría la salvación en Cristo? ¿Quién traería fe y esperanza? ¿Quién enseñaría lo bueno y lo malo? ¿Quién contendería contra las fuerzas del mal? Nadie, si no hubiera iglesia. Regresaríamos a la edad de piedra, a la ley de la jungla. De manera que tenemos que confiar en esta promesa del Señor que ya leímos en Mateo 28. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros. ¿Tenemos fe en estas cosas? Porque el Señor dijo, cuando yo venga, ¿habrá fe? Si es así, tenemos que bendecir a nuestro Señor, porque Él es el que nos ha dado la fe para creer en todo lo que la palabra enseña. Y eso es la obra del Espíritu Santo. Es Él el que nos ha convencido, que nos ha hecho ver que somos pecadores y que tenemos que confiar en el Señor y arrepentirnos para recibir el perdón, porque en la cruz Él pagó nuestra salvación. Y claro, no somos perfectos como iglesia. Tenemos debilidades, dudas a veces, ¿no? Tenemos fallas. Pero si somos verdaderos creyentes, tenemos que confiar en Dios. Esa es la pregunta. ¿Creemos verdaderamente en el Señor y en todo lo que la palabra enseña? Y el Señor fue claro, si creemos, seremos salvos. Porque, ¿qué dice Juan 3:36?
Juan 3:36. El Señor en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo, en Cristo, tiene vida eterna. Tiene una vida nueva aquí y en la eternidad. Pero el que rehúsa o rechaza creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Creamos en nuestro Señor. No hay otra salida. Es nuestra esperanza. Es nuestro futuro. Es lo que Él ha prometido. Somos la iglesia del Señor. La iglesia del Cristo vivo y verdadero. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, oh eterno Dios, en esta mañana. Gracias, Padre, por esta tu palabra, porque nos muestra que tu iglesia, la cual somos nosotros, sigue avanzando, a pesar de que vivimos en un mundo donde pareciera que no es así, donde pareciera que el mal es el que está predominando. Pero, Señor, tú has prometido sostenernos y perseverar hasta el fin. Gracias, Padre, te damos por habernos llamado a esta salvación tan grande. Ayúdanos, Señor, y presérvanos conforme a tu promesa. Lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.